Muy buenas noches, estimados, estimadas estudiantes, un gusto saludarlos. Y en esta ocasión estaremos viendo en este video un repaso de conocimientos acerca de los contenidos para la segunda evaluación de educación cívica de 10º año, esto en la plataforma de Moodle. Así que iniciemos. Muy bien, vamos a hablar sobre el tema titulado Cultura Política de Costa Rica. Aunque es un tema que ya vimos, en el cual nosotros podemos entender que esta cultura se entiende como los conocimientos, las actitudes y la forma en que como una sociedad o una población determinada evalúa y hace manifestar también en su vida cotidiana cualquier aspecto relacionado con el sistema político en el cual se ve inmerso. En otras palabras, la cultura política tiene que ver con cómo la persona tanto conoce su sistema país, su sistema político y participa activamente dentro del mismo. Entonces, ese es un tema que nosotros como tal ya vimos para lo que fue la primera prueba. Ahora, para esta segunda prueba vamos a estar hablando sobre los desafíos que existen dentro de ese concepto de cultura política, pero propiamente para el caso costarricense. Vamos a ver cuáles son esos desafíos de la cultura política costarricense que existen. Hay dos grandes tipos. El primero tiene que ver con el fortalecimiento de los valores y prácticas democráticas que hay o que se tiene que tener en las nuevas generaciones. Para que tengamos una cultura política sana en Costa Rica, tenemos que promover esas prácticas y esas actitudes democráticas que le permiten al ciudadano entonces poder insertarse, por decirlo de esta forma, políticamente en el país y ser una persona activa en el mismo. Sin embargo, ese fortalecimiento de valores y prácticas democráticas las vemos perjudicadas por algunos motivos como la apatía política que es ocasionada por los mismos partidos políticos, en especial, por ejemplo, por aquellos que tienen influencia o están inmersos dentro de la política nacional. Por ejemplo, desde un partido de gobierno, un partido que administra el poder ejecutivo, hasta aquellos relacionados con la Asamblea Legislativa y tienen representación en la misma, y inclusive los propios partidos cantonales. Cuando se escuchan, por ejemplo, eh, actos de corrupción, cuando vemos, por ejemplo, líneas de políticas en materia de leyes que tal vez la población no los considera acorde a sus necesidades, comenzamos a ver una apatía política dentro de la propia sociedad, y eso en específico para con las nuevas generaciones. Por lo tanto, el reto estaría inmerso en ver cómo fortalecer esas actitudes, esas prácticas democráticas desde los partidos políticos para poder ganar adeptos en futuras campañas. Y por supuesto el poco interés de participar en partidos políticos y asumir puestos de elección popular. Por ese mismo sinsabor, por ejemplo, que muchas veces dejan los partidos políticos por las situaciones que se viven dentro de ellos, como lo mencionaba, por ejemplo, la corrupción, eh, tal vez negociaciones que ante el pueblo parecen no las más idóneas, genera que menos personas decidan participar dentro de ellos y por supuesto aspirar a mejores puestos. De ahí que muchas veces lo que ocurre es que se vuelven como a traer figuras anteriores dentro de los propios partidos políticos para poder llenar esos vacíos que las nuevas generaciones no están dispuestas a asumir. Ese sería el primer desafío que tiene la cultura política del país, el fortalecimiento de los valores para las nuevas generaciones. Y el segundo es la tolerancia versus intolerancia política. Podemos hablar de esta que es ocasionada por la intolerancia y el respeto en la diversidad de pensamientos que se manifiesta dentro de las propuestas e ideas que los candidatos de partidos políticos y en general sus agrupaciones poseen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que existe una diversidad de partidos políticos, una diversidad de ideas que conllevan a valorar la superioridad de unos sobre otros por sus seguidores. De ahí vemos esa intolerancia versus intolerancia. Por ejemplo, si no se tiene un acuerdo o no hay un punto en común entre un tema de discusión, recordemos algo importante, un partido político es un conjunto de personas que poseen una forma de pensar o una ideología similar. Por lo tanto, si yo conformo el partido A,
Mi ideología no necesariamente va a estar relacionada con la ideología del partido B. Y ahí aparece esta intolerancia, en el sentido de que yo como grupo A o como partido A, ideología A, voy a pensar de que mi forma de pensar es la correcta con la cual se tiene que dirigir la política del país, y el partido B, C o D, entre otros, no son los más capacitados para poder precisamente llevar ese tipo de gobierno o llevar ese tipo de carga política, lo cual eso genera más bien un fortalecimiento de la intolerancia en lugar de enriquecer la sociedad costarricense o la sociedad o la cultura o nuestra vida democrática con las distintas formas de pensar. Entonces, esos son los dos grandes desafíos que posee Costa Rica dentro de su cultura política. Vamos a hablar también acerca de cómo los medios de comunicación política influyen dentro de las instituciones del Estado. Por lo tanto, a través de la televisión, de la radio, del cine, de la prensa, de entre otros, tiene que existir una comunicación que debe ser realizada por las instituciones del Estado. Por lo tanto, es importante que todos los medios como tal también tengan una influencia importante dentro de la cultura política de un país. Entonces, ¿cómo es esa comunicación política que tienen que realizar las instituciones del Estado? Vamos a verlo. Muy bien. Una primera comunicación política que las instituciones del Estado y el Estado como tal tienen que hacer se titula Propaganda y Comunicación Educativa. Todo país quien quiera aplicar la democracia como tal tiene que tener un sistema político sano y transparente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que le permita a la ciudadanía que lo conforma que pueda informarse acerca de cómo acciona, en este caso un gobierno, un Estado como tal, a través de su gestión y poder juzgar la misma. Entonces, un Estado que quiera verse como una figura transparente, como una figura eh, de cristal, que es visible para todos, tiene que tener un sistema político en el cual la propaganda y la comunicación tiene que ser totalmente abierta para con su ciudadanía. En caso de no serlo, es donde podemos ver, por ejemplo, el desafío número uno, en el cual tiene que ver la apatía de la población, no solamente para un partido político, sino para lo que es el gobierno como tal, indistintamente el que lo conforme. Si ese gobierno no da apertura, en este caso, a que la población conozca su accionar, va a dejar en esta situación un sinsabor de cómo o por qué están cohibiendo esa propaganda. Entonces, ese es un aspecto importante. La propaganda tiene que darse dentro de un sistema político sano. Sin embargo, aunque en ocasiones la comunicación política no es la más certera, o sea, como les explico, no es necesariamente la más correcta que desarrollan los gobiernos o partidos políticos, existen instituciones que promueven la misma a través de campañas educativas, en medios de comunicación como televisión, radio, cine, folletos, entre otros. Y por supuesto el propio sistema educativo es parte de esa propaganda política, donde se da a conocer, por ejemplo, esos temas, como decir en educación cívica, donde la población conoce cuáles son algunos de esos mecanismos o medios con los que puede enterarse de cómo acciona no solamente su gobierno, sino también aquellos que están inmersos en él como otros partidos políticos. Hay un segundo medio donde podemos ver, en este caso, lo que es la propaganda como tal, a través de medios de comunicación, y eso se llaman discursos o ensayos de figuras políticas en Costa Rica. Hay que tener algo claro, los escritos, o mejor dicho, los discursos, son escritos que están elaborados por figuras políticas de un país. Ahora, en esos escritos se permite comprender cuáles son sus pensamientos y los ideales que ellos persiguieron, así como también apreciar el contexto en el cual fueron analizados. Generalmente estos escritos tienen que ver con algún contexto histórico determinado, en un momento en el país en el cual dichas personas desarrollaron
un comentario, un discurso sobre alguna situación determinada. Sin embargo, podemos verlo en un contexto más común. Los discursos son generalmente previamente desarrollados para inclusive una propaganda política, un conocimiento, por ejemplo, de rendición de cuentas, entre otros, donde las figuras políticas lo que buscan es precisamente dar a comprender su forma de pensar, la forma en cómo ellos plantearon sus ideales, y si son, por ejemplo, un gobierno de turno, eh, generar ese conocimiento a su población. Ahora, esa es la importancia de los discursos, ¿verdad? Mantener en este caso a la población bajo un conocimiento previo o transmitir algún conocimiento en específico. Sin embargo, a nivel histórico, como les digo, han habido diferentes tipos de políticos que han desarrollado escritos en diferentes áreas. ¿Cuáles son algunas de esas figuras políticas históricas que han desarrollado discursos o ensayos en Costa Rica? Rafael Ángel Calderón Guardia, José María Figueres Ferrer, Manuel Mora Valverde, Óscar Arias Sánchez, Elizabeth Odio Benito. Entonces, podemos ver cómo la transparencia que se da a través de la propaganda y la comunicación educativa, más los comentarios que figuras clave de partidos políticos o figuras políticas del país han hecho a través de discursos y ensayos, son medios en el que se transmite esa comunicación política. Un tercer punto corresponde a lo que son las agendas políticas. Cuando hablamos de agendas políticas estamos hablando de documentos que son elaborados por los gobiernos para priorizar sus trabajos. Hay que entenderlo de la siguiente forma. Cuando un partido político está en una campaña electoral y se organiza, el partido tiene que establecer un plan de gobierno, que en este caso se refiere a puntos claves o puntos específicos con los cuales va a dirigir las políticas durante los 4 años que gobierne. Entonces, esos puntos clave o objetivos específicos son los que el partido se estaría planteando en caso de gobernar. Cuando el partido gobierna o se convierte en el partido ganador que va a gobernar el país, ese plan de gobierno se convierte en este caso básicamente en su agenda política. ¿Por qué? Porque de ahí es donde va a sacar la estructura básica para poder gobernar el país. También porque desde ese punto, desde ese plan de trabajo que el partido como tal desarrolló, va a darse lo que es la rendición de cuentas y va a darse en este caso el control político, donde la ciudadanía y el resto de participantes dentro del proceso electoral y que forman parte de la vida política, por ejemplo, diputados, entre otros, pueden y van a pedir justificación del accionar del gobierno para con la ciudadanía con respecto a lo que se planteó en campaña. Ahora, cuando el partido político que ganó en unas elecciones llega a ser gobierno, ese plan de gobierno pasa a convertirse en algo llamado Plan Nacional de Desarrollo o Agenda Política. Para el caso de Costa Rica, el gobierno posee una institución que es la encargada actualmente de desarrollar la planificación, también en este caso de elaborar ese plan de trabajo y presentarlo al Poder Ejecutivo y su gabinete. Esta institución se llama el Ministerio de Planificación, que en otras palabras es la que va a planificar cómo se debe estructurar el plan de gobierno que en este caso el partido político ganador de las elecciones ha decidido llevar a cabo. Desde este mini plan es donde se debe de facilitar las, los aspectos, mejor dicho, en el cual la ciudadanía puede y debe ir conociendo el accionar y el cumplimiento de las políticas que el Estado ha planteado a partir de ese plan de trabajo. Muy bien, vamos a hablar ahora de una tercera y última unidad de educación cívica en 10º año que tiene que ver con mi participación fortalece el sistema electoral. Tenemos que entender algo claro. Lo que hemos venido hablando tiene que ver con cómo se desarrolla y cómo se comporta Costa Rica dentro de su institucionalidad como nación, en el área política, por supuesto. Pudimos hablar acerca de lo que eran, por ejemplo, algunos desafíos, también algunos retos que tiene en este caso la sociedad costarricense para aplicar su cultura política, y pudimos hablar acerca de algunos aspectos relacionados con
cómo se debe de garantizar esa comunicación sana dentro de un sistema político democrático. Pero ahora bien, todo eso podemos verlo desde un contexto de la figura del Estado, por ejemplo, las obligaciones que tiene para con su ciudadanía, pero cómo nosotros como ciudadanos podemos participar y podemos fortalecer el sistema electoral. Bueno, eso es algo que vamos a ir viendo dentro de esta tercera y última unidad de 10º año. Este punto inicial lo vamos a ver por el siguiente medio. Vamos a analizar este esquema en el cual encontramos los conceptos básicos sobre la tercera unidad titulado Mi participación fortalece el sistema electoral. Ahora, la unidad es mucho más amplia de lo que aquí vemos. Sin embargo, para tener una idea clara de lo que vamos a tratar, vamos a analizar el presente esquema. Hay algunos conceptos básicos que tenemos que ir analizando. Por ejemplo, sistema electoral. ¿Qué se entiende por sistema electoral? Bueno, es el conjunto de principios, normas, reglas, procedimientos, entre otros, con el cual el electorado expresa su voluntad mediante el voto. En otras palabras, tiene que ver con el proceso de elecciones como tal, a la hora en el que el ciudadano, bajo una deliberación, bajo un análisis de las diferentes propuestas, partidos, ideologías, entre otros, va a manifestar su voluntad mediante el sufragio. Tenemos, por ejemplo, lo que es el Código Electoral, que es el conjunto de normas legales que regulan las elecciones en un determinado país. Por ejemplo, en Costa Rica, ese Código Electoral se ve manifiesto a través del Tribunal Supremo de Elecciones, quien es el que lidera el proceso electoral como tal y por lo tanto el sistema electoral. Tenemos al otro lado lo que son los partidos políticos. Como les decía hace un rato, el partido político trata sobre agrupaciones de ciudadanos cuyo propósito es incidir en el sistema político de un país. Buscan el poder político mediante líderes o generar presión en la agenda política. Por ejemplo, un partido político lo que pretende es que el grupo de personas lleven esa forma de pensar que ellos consideran es la más idónea para llevarla a un gobierno país. Sin embargo, cuando llegan a ese gobierno país, no solamente ellos van a estar inmersos en el proceso, sino que otros partidos políticos también van a estar ahí representando esa forma de pensar propia. Por lo tanto, estos líderes de diferentes partidos políticos van a buscar generar lo que se conoce como presión o presión política para que se vea inmersa su forma de pensar también dentro de la agenda política que estableció ese gobierno. Entonces, aunque el gobierno posea una forma de pensar, una ideología particular, los otros partidos políticos van a influir a través de una presión política para que su forma de pensar también se vea inmersa en la agenda política, en el plan de trabajo nacional que establece en este caso un gobierno, y de esta manera se está incluyendo todo lo que es las diferentes ideologías y formas de pensar que hay en el país a través de los partidos políticos. Muy bien. Vamos a hablar ahora del pluralismo, que hace referencia de hecho a esa visión de partidos políticos. El pluralismo se refiere al conocimiento y promoción de expresión, organización y difusión de ideas e intereses y opiniones que son diferentes e incluso opuestas entre diferentes actores políticos y el gobierno como tal. Entonces, es lo que les hablaba. El pluralismo es cuando nosotros como sociedad reconocemos que no hay una sola forma de pensar, sino que esa forma de pensar puede ser muy variada, pero que al final tiene que verse implícita o tiene que verse dentro de lo que es la democracia como tal. Por lo tanto, el gobierno tiene que tomar en cuenta esas diferentes formas en las cuales se desarrolla o se percibe la vida dentro de Costa Rica para generar un gobierno sano y por supuesto implementar la democracia como tal. La campaña electoral consiste en un conjunto de actividades organizativas y comunicativas realizadas por los candidatos y partidos políticos con el propósito de captar votos. Se le conoce también como proceso, en este caso, electoral. Las elecciones se dice que es el proceso de decisiones utilizado en las democracias en el que los ciudadanos seleccionan el partido político preferido para que éste actúe como el representante en el gobierno. Generalmente, en el caso nuestro, que es un sistema democrático presidencialista,
prestamos principal atención a lo que es el partido político con el cual se va a elegir al presidente, porque al final las políticas centrales van a venir de él. Sin embargo, también es importante valorar que está la Asamblea Legislativa, que es donde vamos a ver ese pluralismo manifiesto, y que la contraparte que puede generar presión a un gobierno en turno para que esas distintas formas de pensamiento se vean reflejadas en la agenda política. Ahora, esas elecciones las vamos a ver manifiestas a través del sufragio, el cual es una forma de expresión política de la voluntad del individuo o de cada persona. El fin es la designación de representantes o la aprobación o rechazo de ciertos actos del gobierno. Por ejemplo, en un referéndum, cuando se va, en este momento, por ejemplo, a reformar o plantear una ley y se le manda al pueblo a opinar sobre el tema. O por ejemplo, un plebiscito, cuando en este caso lo que se pretende es la destitución de un funcionario elegido mediante un puesto de elección popular. Entonces el sufragio entra en todas esas condiciones. En el caso de Costa Rica se da bajo tres líneas. El sufragio universal, donde todos pueden participar. El sufragio secreto, donde la persona no tiene que hacer público su voto. Y el sufragio directo, donde no va a mediar ningún tercero entre el votante y el resultado que éste va a generar. La participación ciudadana se refiere a la incidencia en el proceso de toma de decisiones en forma directa o indirecta, por medio de representantes. Por ejemplo, cuando elegimos un candidato o una candidata para un puesto de elección popular, estamos eligiendo un representante por medio de la participación, que es a través del voto. La deuda política hace referencia al pago que reciben los partidos políticos en el país según el caudal de votos que obtuvieron en las elecciones anteriores para financiar sus campañas electorales y organizar la interna. Entonces, este es un concepto que es muy particular para Costa Rica porque los partidos políticos, acorde a la cantidad de personas que lo apoyaron en una campaña anterior, para la siguiente va a tener un fondo del Estado que le permita financiar también su proceso electoral. En otras palabras, ese partido político contará con un fondo, un dinero del Estado que le permita inclusive hacer su propia propaganda o buscar captar la atención de votos de otros participantes. El programa de gobierno se considera como el plan de trabajo presentado durante las campañas electorales para establecer las políticas públicas que dirigirán las acciones de un posible gobierno. Lo que hayamos visto que al final tenía que ver con el Mideplan. Bueno, eso mismo, ese Plan Nacional de Desarrollo, es ese plan de gobierno. El abstencionismo se refiere a la situación que se presenta cuando no se ejerce el derecho o la obligación cívica de votar en el proceso electoral del país. Ahora, eso es importante porque como habíamos visto en los desafíos, una parte es la apatía política y muchas veces esa se manifiesta a través del abstencionismo, el no participar, el no querer verse involucrado en nada. La opinión pública es el conjunto de opiniones de los miembros de una sociedad en diversos temas, de contenido político o interés nacional. Generalmente se recopila por medio de sondeos o encuestas. Cuando se le pide la opinión al pueblo sobre alguna característica, alguna situación, alguna norma, alguna ley o algo que está pasando a nivel político y nacional, la opinión pública permite hacer análisis sobre cuál es el comportamiento de la sociedad ante, por ejemplo, un gobierno o una política determinada. El concepto de partidismo dice que en un sistema político es en el que predominan, en este caso, dos partidos políticos como tal, que comparten el poder o se turnan el mismo. Ideologías, como habíamos hablado al inicio, lo que eran los partidos políticos, son el conjunto de ideas y valores que están concernientes al orden político, económico y social, que guían los comportamientos políticos colectivos, o sea, en este caso, formado por un grupo de interés o grupos de interés que comparten una forma de pensar. Entonces, esa ideología es la base primordial para formar un partido político. Y la propaganda se considera como el conjunto articulado de mensajes que van dirigidos a dar a conocer a la población cómo es la forma de pensar de un partido político, cómo son las propuestas y qué se pretenden hacer en ellas
para que la gente las pueda conocer y a la vez analizar si consideran que son las más idóneas para llevar a cabo un posible gobierno. Por lo tanto, siempre van a haber aproximadamente 3-4 meses de campaña o propaganda para que los partidos políticos puedan dar a conocer esas ideas, la población pueda deliberar, analizar y al final manifestar su voluntad por medio de las elecciones y de esta forma dar con un próximo gobierno constituido por representantes que provengan de su propia población. Muy bien, esos serían los temas concernientes para esa segunda prueba. Espero que este video les haya sido de utilidad y les permita tener una guía para poder desarrollar las distintas actividades que les van a solicitar en la evaluación. Muchas gracias a todos y les agradezco el tiempo que han dedicado para poder prestar atención a esta presentación. Muchas gracias.